Muy buenas noches, más que compañeros. Mi nombre es Dylan Esaú Rodríguez Núñez y el día de hoy, en la clase de Estructura Económica Internacional, vamos a hablar sobre la unidad 2 del libro de Estructura Económica Internacional que fue escrito por Ramón Tamames. Es la 21ª edición. Bueno, en la unidad 1 se habló sobre el capitalismo y el socialismo. En esta unidad 2 vamos a hablarlo también. En la unidad 2 hablamos sobre procesos económicos y medición de la integración económica internacional. ¿Que a qué se refiere? Pues simplemente son los métodos de los cuales se ha formado lo que hoy en día es la economía mundial. Entonces, en esta unidad se habló del capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Bueno, aquí se menciona que es aquel en donde la propiedad económica de una persona es privado, así como su uso. Es decir, el capitalismo es aquel en donde la persona puede generar riqueza a través de factores de producción y, sin embargo, este no tiene un límite, puede llegar a tener riquezas muy grandes. El capitalismo todavía sigue siendo tema a tratar ya que diariamente se está evolucionando. Pero bueno, esta es una pequeña definición en mi punto de opinión. El capitalismo se inició a mediados del siglo XIX en Europa por Napoleón y fue elegido porque es un modelo liberal, es un modelo en donde cada persona es libre de crear su riqueza. El modelo cambió después de los acontecimientos de la Gran Depresión en 1929 y a través de la Segunda Guerra Mundial. Pasaron muchos factores políticos en el capitalismo. Por ejemplo, como aquí se indica, eh, estuvo las incitaciones indirectas en Estados Unidos, planificación indicativa en Francia. Todas estas políticas capitalistas se cambiaron después de los acontecimientos que antes mencioné. Ahora vamos a hablar del socialismo. El socialismo es un modelo económico en donde todas las personas deben tener lo mismo. Es decir, el gobierno hace que todas las personas sean equitativas, que todos tengan lo mismo. No importa cuánto has trabajado, vas a tener lo mismo al igual que todos. En este modelo económico no existen las clases sociales. Entonces, el socialismo, que hoy en día hay pocos países que llevan este modelo económico, un ejemplo de ello es Cuba. Pero bueno, ha pasado por diferentes fases. La primera fue que el gobierno cambió sus reformas. ¿Esto para qué? Para que no existiera capitalistas, personas que generaran ingresos. Un ejemplo, pues cambiaron la estructura de las reformas. Aquí se menciona que donde expropiaron los recursos feudales y se los repartían al pueblo. Es decir, los feudales eran los quien tenía tierras y estas tierras el gobierno se las quitaba y se las daba al pueblo. Entonces, la segunda fase fue ajustar el sector de las pequeñas y medianas empresas capitalistas. Esto quiere decir que cambiaron estas empresas, al igual como los feudales, en el sentido para el pueblo. Y la tercera fue que integraron la agricultura y la artesanía al sistema socialista. Es decir, que todos trabajan para todos, literal. Bueno, en esta unidad se vio los niveles de desarrollo, que simplemente se basa en las formas en que los países crecen económicamente y cómo se ve reflejado en el mundo. En esta, en esta pequeña unidad se vio los niveles de desarrollo, como les mencioné, es la forma de que la economía de un país crece y cómo ésta se ve reflejada en el mundo. Existen tipos de niveles de desarrollo, como lo es el subdesarrollo, vía de desarrollo, esto en el sentido de países en vía de desarrollo o hasta atrasados. Pero bueno, en esta unidad se habló sobre estos países y específicamente las PMD, que son países menos desarrollados, ya que se menciona que esos países son los que más necesitan ayuda, debido a que su política está un poco mal posicionada, hay mucha corrupción. También se habla sobre los países, las PMD, y hablan acerca de su población. Por ejemplo, que aquí crece más rápido las personas, pero mueren más rápido. ¿Esto por qué? Pues por las políticas, la corrupción, el peligro, la cultura de ahí. Entonces, los niveles de desarrollo pasan por muchas cosas. En este sentido, estamos hablando del nivel de desarrollo PMD, que es países menos desarrollados. Entonces, como les mencioné anteriormente, en esta unidad 2 se habla específicamente de las PMD.
Algunas características de estas es que se les llama la ruptura de equilibrio demográfico o la explosión demográfica. Esto es porque las personas, bueno, el nivel de natalidad aquí es muy fuerte, pero el nivel de mortalidad es muy bajo. También las PMD tienen su predominio en la agricultura. Aquí los ricos tienen el poder, tienen las mayores riquezas, entonces el pueblo se queda sin mucho. Entonces, a falta de tecnologías, por el mismo hecho de que la política aquí es muy corrupta, son muy escasas estas tecnologías, entonces no pueden crecer, no pueden salir a flote estas PMD. En estas PMD también los ingresos son muy bajos comparados con las PI, que son países industriales, en donde aquí se muestra un ejemplo que las personas en las PMD, su ingreso per cápita, que es por sí mismo, por cada persona, no llega ni a los $5,000 al año. Y sin embargo, en las PI sí rebasa hasta los 40,000 al año. Las PMD o países menos desarrollados exportan productos muy básicos, que son los agrícolas y minerales. Un ejemplo de esto es el cobre, el algodón, el azúcar. Esto causa y tiene un gran impacto en el PIB de las PMD, que es el Producto Interno Bruto. A diferencia de las PI, que son países industriales, los países menos desarrollados tienen una gran dependencia tecnológica. ¿Esto por qué? Por lo mismo que, no, que son países que no han alcanzado esa tecnología, y entonces dependen de ella. Pero hay algo bueno. En el año 2000, en Nueva York, se acordó los objetivos del milenio, o la ODM, que bueno, simplemente se trata de erradicar la pobreza de las PMD, cuyo plazo era a 15 años, pero ya pasaron 21 años. En esta parte de la unidad 2 se habla sobre la formación de las relaciones económicas entre naciones. Esta formación inicia en el siglo XIX, pero se concretó mucho más en 1928 y en la Segunda Guerra Mundial, en donde se crearon acuerdos internacionales para intercambiar productos básicos, como era el estaño, que se hizo ese acuerdo en 1931, el azúcar en 1939, entre otras cosas. También, esta formación se creó tras los acontecimientos de la Gran Depresión en 1929, en donde, pues, saben, hubo un acontecimiento en Estados Unidos, la bolsa de valores estalló, se desplomó y pues el mercado mundial se deprimió, pero poco después se levantó. Gracias a estos acontecimientos se pudo crear una formación en donde los países alrededor se pudieron organizar y pudieron crear diferentes tipos de organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, y esto ayudó a crear una economía mundial en donde ya no existen las economías cerradas. También se trató de crear instrumentos mundiales para que hubiera una cooperación económica. Eso es decir, ayudar a los demás países. Y en un resumen más breve, el propósito de esta unidad es explicar cómo se unifica el mercado en uno solo. Así que espero que les haya gustado esta presentación, espero que no se les haya hecho tan tediosa, tan larga, y espero que se haya entendido. Sin más por decir, me despido y excelente noche.